Ok, entonces vamos a grabar por el compañero que no pudo estar. Entonces, de nuevo, entonces vamos a compartir aquí pantalla. Les decía que tiene varios objetivos en toda la dinámica que vamos a hacer de la exposición del artículo científico, ¿no? Recuerden todos los tips que les he ido dando. Cuando uno lee un artículo científico, lo primero que deben de hacer es mirar el título. Cuando lo están buscando, miren los títulos, busquen siempre con el nombre científico de uno de los dos cultivos principales que ustedes tienen en su huerto mandala, ¿sí? Busquen uno de los dos cultivos y siempre con el artículo científico que es a nivel internacional el lenguaje que hablamos. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, José? ¿O te queda claro? No, todo claro, Master. Gracias por aclarar mi duda. Ok, con mucho gusto y recuerda que tenemos un canal muy rápido y muy directo de comunicación, el cual pueden utilizar cuando necesiten, ¿no? Siempre respetando de lunes a viernes, por favor, en el horario adecuado. Ok, bueno muchachos, empecemos entonces de nuevo. Espero que estén aprovechando todos los materiales que ya les he subido en el campus y que estén revisando, que estén sacando sus apuntes, ¿sí? Recuerden que todos los capítulos son importantes, pero este segundo capítulo, al menos para mí, equivale a el corazón de la fertilidad, el corazón de la clase como tal. Entonces, nos entramos en un tema muy importante, ya les había dicho, y ya habíamos ido hablando un poco del pH, ¿sí? El potencial de hidrogeniones, pero el logaritmo negativo, y bueno, y todo eso ya lo sabemos desde química y de la secundaria. Pero ahora lo vamos a enfocar desde el punto de vista de fertilidad de suelos. Y desde ese punto de vista, tenemos que decir que el pH es una propiedad química, ¿sí? Propiedad química. Pero es una de las propiedades químicas más influyentes, más importantes. ¿De qué? De la disponibilidad de nutrientes. Esta me determina muchísimo la disponibilidad de nutrientes que yo tengo en mi suelo, ¿sí? Y ahora vamos a ver detalladamente esta figura que me agrada muchísimo, porque desde aquí a ustedes les sirve para ir entendiendo el concepto y más que el concepto, la importancia del mismo, ¿sí? Ok, yo les decía que cuando hablamos de suelos agrícolas tengamos en cuenta un pH desde 4 hasta 10, ¿sí? En suelos agrícolas. Recuerden, ustedes bien lo saben, pero se lo recuerdo, el pH va de 1 a 14, es una escala internacional que siempre se tiene para pH. Para el suelo agrícola vamos a hablar de 4 a 10. Entonces, todo lo que esté al lado izquierdo, ¿pueden ver mi cursor? ¿Sí? Ok, todo lo que esté al lado izquierdo, gracias. Tenemos que es ácido, ¿sí? Todo lo que esté al lado izquierdo es ácido. Todo suelo, toda finca que encontremos con estos pHs, digámoslo de 5.4 hacia abajo, lo tenemos como un suelo ácido. Se incluye también de 5.5 a 7, sin embargo, quiero que entiendan, que sepan, que comprendan y que se graben, muchachos, apúntenlo por favor. El pH ideal para un suelo agrícola es de 5.5 a 6.5, siempre hablándolo desde el punto de vista de la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Y siempre hablándolo desde el punto de vista de un suelo agrícola, no hablándolo desde el punto de vista de qué pH es mejor para qué cultivo, no. Es el pH de acuerdo a el rango, porque es un rango de 5.5 a 6.5, de acuerdo al rango, donde tenemos la mayor cantidad de nutrientes disponibles. ¿Listo? Si ustedes aprecian aquí de 5.5, miren, a 6.5, tenemos entonces, ¿qué? Tenemos, miren que acá arriba siempre hablamos de una menor disponibilidad en el suelo ácido y hablamos de una mayor disponibilidad en el suelo ácido, pero ¿de qué? Acá de macros. Incluimos macros primarios y macros secundarios, los vamos a ver más adelante. Pero recuerden que el macro primario viene siendo nitrógeno, fósforo, potasio, y los macros secundarios, azufre, calcio, magnesio. El resto que aquí faltan, el resto son micronutrientes, ¿sí?
¿Alguien me dice qué micronutriente faltaría en este gráfico? No los han ido estudiando, ¿cierto? Bueno, después entonces me van a contestar eso. Ok, entonces miren cómo los rangos que se van presentando y vean la franja, cómo va disminuyendo hacia los extremos y cómo se va poniendo mucho más grande, quedando mucho más grande en ese centro, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a cada nutriente. Siempre les digo que se aprendan o al menos lo hagan como la referencia al símil entre los atípicos. ¿Cómo así que los atípicos? Los nutrientes atípicos respecto a pH. ¿Cuáles son? Algo que les ha servido mucho para que se los aprendan. Tenemos el fósforo, ¿sí? El fósforo como uno de los elementos como más complejo dentro de un rango de pH. ¿Por qué? Porque el fósforo se lo va a encontrar mayormente disponible en un pH de 6,5 a 7,5. Pero después, cuando merma su disponibilidad a un pH de 8,5, vuelve y aumenta, ¿sí? En un pH más o menos de 8,7, 8,8 y en adelante está más disponible. Entonces, ¿qué pasa con este nutriente? Que como que no respeta la regla de decir que los macronutrientes o todos los macros se presentan en menor disponibilidad en los suelos ácidos y con mayor o algo mayor disponibilidad en los suelos alcalinos, ¿sí? Pero, acuerden, el atípico, fósforo. Ahora, si vamos al atípico, a los atípicos de los micronutrientes, encontramos por un lado el boro, miren, esta franja como es diferente, y miren el molibdeno. El molibdeno es de los atípicos dentro de los micronutrientes. ¿Por qué? Porque el molibdeno es el único que presenta una mayor disponibilidad a todos los rangos, digamos desde 6,5 en adelante, presenta mayor disponibilidad, ¿sí? En cambio, el molibdeno dentro de un suelo ácido no presenta mucha disponibilidad. Entonces, apréndanse como mayor se les facilite, pero si les sirve esto, todos los macro, a excepción del fósforo, están mayormente disponibles desde un pH de 6,5 en adelante. Y todos los micro, a excepción del boro y el molibdeno, están mayormente disponibles a pHs ácidos, diferente a pHs alcalinos. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante esto? Porque una de las propiedades que más vemos o de las propiedades más fáciles también de determinar en laboratorio, una de las más económicas y una propiedad que nos dice muchísimo es el pH, ¿sí? Recuerden que hay diferentes formas de determinarlo. Sin embargo, la más exacta y la más recomendable pues es en laboratorio. Pero existen unas banditas que nos permiten también medir el pH y nos sirve como referencia, más no tiene mucha exactitud. ¿Listo? Ok, entonces aquí tenemos el pH. Si yo le digo, por ejemplo, a Alex, ahora me van a decir cuál Alex. Digamos Alex Norris. Tú tienes una finca de 4 hectáreas de tomate cherry y tienes un pH de 4,4. Dime qué nutrientes están mayormente disponibles y cuáles están menos disponibles. Los que están mayormente disponibles, Ajá. como el nitrógeno, potasio y azufre. Bueno, espera un momento. ¿Te dije pH de cuánto? 4,4. Ok, 4,4. ¿Ves bastante disponibilidad de nitrógeno en un pH de 4,4? Mira que aquí es 4,5 y no hay casi nada de nitrógeno. Si decimos 4,4 se va yendo mucho más a este lado, ¿sí? A la acidez. Entonces, menos que hay. ¿Sí? Entonces, volvamos. Tienes una finca de, digamos, de 4 hectáreas de tomate cherry y te dice su pH determinado en laboratorio, ingeniero Alex Norris le dio un pH de 4,4. ¿Qué te indica ya ese pH? Que es ácido. Muy bien, que es ácido. Después vamos a aprender el nombre del apellido. Yo le llamo nombre de apellido porque manejamos fuertemente ácido, extremadamente ácido, pero eso lo vamos a ver un poquito después.
Ok, listo. Bien, es ácido. ¿Qué más? Y que tiene bastante hierro. Muy bien, tiene bastante hierro disponible. Esa palabra disponibilidad es muy importante. Hay suelos que Disponibilidad. contienen nutriente, pero no están disponibles. ¿Listo? Entonces, más disponible hierro. ¿Qué más ves? También hay bastante disponibilidad de cobre y zinc, Ajá. magnesio, perdón, manganeso y De boro, acuerdo. Ok, muy bien. y poco de molibdeno. Poco de molibdeno y poco de la mayoría, o todos podemos hablar de macronutrientes. ¿Sí? Ahora, cuando ya nosotros sepamos para qué sirve el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio, todos, vamos a entender que en esa finca que tiene un pH 4.4, que estamos produciendo o queremos producir tomate cherry. Entonces, vamos a ver primero los requerimientos del tomate. Luego vamos a decir, ok, es un fruto, entonces necesitamos buen potasio, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué yo voy a decir necesito buen potasio? Porque yo ya voy a saber cuáles son los, todas las funciones bioquímicas del potasio, ¿sí? Entonces, el pH, ahorita de pronto se lo ven muy escueto, pero el pH, cuando ya vamos viendo mucho más de la clase, ustedes van a ver la importancia del pH, ¿sí? La van a ver mucho más. Ahorita ven la disponibilidad de nutrientes, pero cuando repasemos cada nutriente, para qué le sirve la planta y por qué es contraproducente no tenerlo, entonces van a decir, uy, no, ahí yo tengo que arreglar, o cuando vean antagonismos y sinergismos. Por ejemplo, si en ese pH 4.4 yo tengo buena disponibilidad, o al menos aplico buena fuente de nitrogenados, de fertilizantes nitrogenados, ya quedamos que cuando hablamos de fertilizante podemos ser de síntesis química o pues también estamos hablando de orgánico, ¿no? Entonces, digamos que aplicamos fertilizante, buenos porcentajes de nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno tiene un montón de pérdidas y su disponibilidad y su eficiencia depende muchísimo de cantidad de cosas, ¿sí? Entonces, vean que una de esas es el pH. Y si yo tengo de 4.4, primero su eficiencia baja, altísimo. Y si yo digo que estoy en ese rango, voy a decir, uy, voy a tener problemas con nitrógeno. Pero si yo también sé que el molibdeno no está tampoco disponible en ese pH, entonces digo, voy a tener doble problema con nitrógeno. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el molibdeno es, digámoslo, como un ayudante del nitrógeno, ¿sí? Entonces, como él ayuda al nitrógeno, como es precursor del nitrógeno, como que trabajan ahí en llave, son amigos, entonces se necesita un poquitico de nitrógeno para que funcione ese nitrógeno, ese fertilizante nitrogenado que yo estoy poniendo, ¿sí? Entonces yo voy a ir entendiendo una cantidad de cosas y voy a ir diciendo, yo necesito organizar ese pH, yo requiero organizar ese pH hacia dónde, cuál es el rango ideal que les dije. De 5.5 a 6.5. Muy bien, 5.5, 6.5. Ahora, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese rango es el ideal? ¿Por qué? Supongo yo porque la mayoría de los cultivos son los rangos que más soportan. O, Soportan o para tener un balance de los macro y micro. balance de macro y micro. Vamos por ahí. ¿Qué más? Es ¿Qué por la dice? disponibilidad de los Muy bien, nutrientes. Ángel, muy bien, ya lo había dicho. Es por la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Pueden haber, de hecho las hay, cultivos que soporten unos pH exageradamente ácidos. O pueden haber cultivos que soportan pH exageradamente alcalinos, ¿sí? Ellos se adaptan, ¿sí? Ellos se adaptan, pero una cosa es uno producir y producir casi que a la fuerza, haciendo que el cultivo se adapte y simplemente porque responde. Entonces yo no voy a organizar pH sabiendo que a futuro no va a ser sostenible ni sustentable, ¿sí? Yo siempre debo pensar en la disponibilidad de los nutrientes y dentro de esa disponibilidad de los nutrientes es bien importante pensar en el pH que se adapta al cultivo. En ocasiones no hacemos unas correcciones muy severas porque el cultivo se adapta. Entonces, ¿para qué yo voy a gastar tanto dinero de pronto haciendo correcciones? Pero si hablamos desde el punto de vista de disponibilidad de nutrientes, siempre
siempre los suelos es mejor mantenerlos en un pH de 5.5 a 6.5. ¿Listo? Y no solamente, o sea, yo lo mantengo, ok, lo dejé ahí, ahora ya, me relajo. No, monitoreenlo, muchachos. ¿Qué es eso de monitorearlo? Digamos que yo hice una corrección de pH. Si estaba en rangos de acidez, entonces hice un encalado. Si estaba en rangos de alcalinidad, entonces puse, puede ser flor de azufre o puse fertilizantes de síntesis química que me ayuden a acidificar, o puse simplemente materia orgánica con residualidad ácida, que es la naturaleza de la materia orgánica. Y así yo fui organizando mi pH. Pero yo ya me relajo, no. Yo mantengo monitoreando, o sea, yo hago, digamos, voy a mirar cómo quedó después de una producción. Entonces voy a hacerle pH en 6 meses, ¿sí? Monitoreo si no ha cambiado mucho. Voy a hacerle pH al año. Si yo veo que otra vez se está acercando a los rangos que no quiero, por ejemplo, si yo hice un encalado y mi pH quedó, digamos, a 5.8, pero yo en 6 meses vuelvo y hago un monitoreo y determino aluminio, determino entonces hierro, manganeso, calcio, determino magnesio y digo, bueno, este pH se me está volviendo a mover hacia la acidez, ¿sí? Se me está devolviendo. Ojo, ¿qué pasa? Ah, no, estoy haciendo algo mal. Sigo con los mismos errores de siempre, ¿sí? Entonces necesito siempre mantener y ponerle cuidado a esta importante característica química. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de pH? Solo con respecto a lo de las banditas de pH, Master, Ajá. los colores que aparecen en ella también nos dicen a nosotros ¿cómo se llama? Los nutrientes que están disponibles ahí. No solo Sí. es el rango del pH. No, realmente ahí no te va a decir que nutriente está disponible. Tú como agrónomo ya lo debes de saber, ¿sí? Por eso es que yo, y de una vez les voy anticipando, yo los trato con tanto respeto, muchachos, que los trato como si ya fueran agrónomos, ¿sí? O sea, ustedes no van a volver a ver en toda su carrera, no van a volver a ver fertilidad de suelos, ¿sí? Ustedes ya van a pasar a saber conservación de suelos y si Dios permite todos pasan, entonces ya van a seguir con sus cultivos y ya van a seguir con su carrera. Ustedes no van a volver a ver fertilidad de suelos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito que ustedes me salgan tan bien preparados que o se prepararon muy bien en la clase o la repiten, ¿sí? Así de simple. No, aquí si todos están súper juiciosos, nadie va a tener que repetir nada. Pero si yo le digo a usted, y así son mis parciales, de una vez les digo, no porque estamos en línea yo voy a bajar la calidad. Y ustedes deben de saberlo porque ustedes, yo sé que se comentan uno con otro, cómo es este profesor, cómo es el otro, y bueno. Entonces, yo sé. Entonces, ustedes bien saben que yo soy bien exigente. Y yo les voy a preguntar, hagan de cuenta como le dije ahorita a Alex Norris. Ah, bueno, digamos entonces, Ángel, tú tienes unas 7 manzanas de camote y en tu suelo tienes un pH 7.3. Dime qué nutrientes están disponibles y qué nutrientes no. Posiblemente qué prácticas, obviamente en este primer parcial va a ser algo más somero, ¿no? No le voy a decir, dígame, entonces está en este pH, ahora dígame qué le va a aplicar y por qué va a hacerlo, y si no tienes el nutriente, ¿qué va a pasar? No. Eso ya sería para el segundo parcial cuando veamos cada nutriente, ¿sí? Y las funciones bioquímicas. Pero ahora sí, lo mínimo que me tienen que saber es que si esa finca, todas esas hectáreas de camote que usted tiene, está, digamos, 7.2, entonces, ¿qué? ¿A qué le tiene que poner cuidado? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué nutrientes están disponibles y cuáles no? ¿Sí? Al menos de acuerdo a pH. ¿Por qué? Porque una cosa es el pH y los nutrientes que tienen que estar disponibles y otra cosa es el manejo que posiblemente le haya dado el agricultor. ¿Sí? A veces nos encontramos con encalados y la gente hace su muestreo y no ha esperado tiempo de reacción. ¿Sí? No ha esperado tiempo de reacción, entonces vemos unas toneladas de calcio y si le han aplicado cal dolomita, dolomítica, vemos toneladas de calcio y magnesio
Toneladas me refiero a cuando hacemos los cálculos, ¿no? Vemos toneladas de calcio y magnesio representadas en esas hectáreas y decimos, wow, qué montón de calcio y magnesio. Pero es que resulta que me tomaron el muestreo y el encalado no había reaccionado, ¿sí? Entonces, si no había reaccionado, también depende todo el manejo, ¿listo? Porque el tomar un análisis de suelo, la muestra, el análisis de suelo, desde la muestra empezamos con el éxito del mismo, ¿sí? Bueno, ¿otras preguntas? ¿De pH? Máster, el pH del suelo depende de la zona, o sea, depende de cada zona. No sé si me voy a entender, digamos, Sí, aquí en sí, el sí. norte hay un pH, en el occidente hay otro tipo de pH, no sé. Claro que sí, claro que sí. No, muy buena pregunta. Claro que depende de la zona, pero también depende del manejo. Hay suelos que son ácidos y toda la vida van a ser ácidos, ¿sí? Por ejemplo, el norte del país, como tú lo acabas de decir. Aquí siempre vamos a tener siempre suelos ácidos. ¿Pero por qué? Por las anteriores diapositivas que les mostré y los invito a que las repasen. ¿Qué es lo que sucede cuando hay tanta precipitación? Recuerden que aquí hay alta radiación, pero también hay altísima, ¿sí?, precipitación pluvial. Entonces, ¿qué pasa? Que viene ese montón de agua, ¿sí? Recuerdan que aquí tenemos hasta 3.000, 3.200, ¿sí? Entonces, cuando viene ese montón de agua, ¿qué pasa? Hay mucho lavado. Y cuando hay mucho lavado, especialmente de las bases intercambiables, entonces simplemente me va a quedar muchísimo ¿de qué? De hierro. Muchísimo me queda acá y siempre de cobre, a veces de zinc. Me queda muchísimo manganeso, a veces en niveles hasta tóxicos, especialmente el hierro y el manganeso. ¿Por qué? Porque es que miren, aquí está nuestro amiguito que le encanta, ¿sí? ¿Se acuerdan de las reacciones? Ese amiguito siempre le encanta estar al lado de la acidez, ¿sí? Causando la acidez y tomándose los puestos de intercambio catiónico y quitando a los otros, ¿sí? Entonces, claro que depende mucho de la zona, pero también depende mucho del manejo que se le haga. Por eso es una de los malos hábitos de siempre depender de los fertilizantes de síntesis química, y es que muchos de ellos tienen residualidad ácida, pero mucha gente no le presta atención a la residualidad de los fertilizantes, sino que simplemente los van aplicando porque necesito aportar, pero aporto con lo que sea. Digamos, sulfato de amonio en un suelo con pH 5. Eso no se debe hacer nunca, ni aquí ni en la China, ¿sí? Entonces, sí depende de la zona, pero también depende del manejo. ¿Listo? Ok. ¿Algo más? Maestro, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, un suelo cuando se cultiva demasiado en un suelo y este es labrado muchas veces, el pH de ese suelo se vuelve ácido o alcalino entre más se labra. Volvemos a lo mismo. Bueno, entre más se labra, empecemos por algo. Entre más se labra, ¿en qué condiciones? ¿Sí? Estamos acá en el norte del país o estamos allá donde hay suelos como muy, por La Paz, encontré suelos que son muy alcalinos. Entonces, ¿dónde? ¿Estamos dónde? ¿Sí? Ahora, si vamos a lo de labrar el suelo, a veces, muchachos, la mecanización no es la solución, ¿sí? A veces haces mejor sin mecanizar que mecanizando. Cuando tú estás dándole volteo al suelo, cuando estás exponiendo a los macro, meso y microorganismos, cuando los estás matando, cuando tú estás liberando carbono, ¿sí? Porque cada vez que estamos labrando el suelo, lo que estamos haciendo es emitiendo, ¿sí? Es liberando carbono, entonces estamos incrementando los GI, que son los gases de efecto invernadero. Entonces, la solución no siempre, muchachos, es labrar el suelo. Y eso me preocupa porque aquí les han metido que todo es mecanización. No es la solución a todo, ¿sí? Entonces, a veces es mucho mejor no practicarla si no se sabe hacerlo, ¿sí? A veces simplemente es mejor no hacerlo, pero a veces también es necesaria, ¿sí? Simplemente que deben de tratarla con cuidado y no creer que ella les va a solucionar muchas cosas. ¿Eh? Entonces depende de dónde lo hagas, porque
Si tú estás labrando en un suelo ácido por naturaleza, como les explicaba, hay zonas que van a ser ácidas por naturaleza, bien sea porque ahí habían rocas, o sea, porque el material parental era de residualidad ácida, porque había mucho de pronto fertilizante y test química que utilizaba la gente indiscriminadamente y fueron acidificando ese suelo, porque había mucha lluvia, por X o Y razones, siempre va a tener que ponérsele cuidado al pH en esa zona. Pero también existe el otro extremo y son los pH alcalinos, que también responden mucho al material parental de la zona, ¿sí? A las condiciones, quizás ya no llueva tanto, ¿sí? También hay otros suelos que son salinosódicos. Entonces, todo eso tiene que ver, material parental, manejo, pero también entonces las precipitaciones y muchos otros factores, especialmente factores de formación. ¿Sí? Recuerden los cinco factores de formación. Ok, entonces la mecanización, con cuidado, muchachos. ¿Sí? A veces no nos ayuda para nada. ¿Listo? Bueno, aquí en pH necesito también que siempre piensen en pH ácido con hidrógeno. ¿Listo? Y al otro extremo, OH. ¿Listo? Como que lo vayan asociando. ¿Alguna otra pregunta de pH? Despuésito lo vamos a ir como interpretando ya no solamente desde el punto de vista de la disponibilidad, sino desde el punto de vista de qué me ayuda o qué no me ayuda para. Por ejemplo, si yo tengo un pH de 6.5, digo, wow, estoy en un pH muy bueno, tengo la mayor disponibilidad de nutrientes y mi cultivo va a responder a ese pH, ¿sí? Va a responder a ese pH. Entonces, necesito saber también mi cultivo a qué pH se adapta, ¿sí? ¿Algo más aquí? ¿No? Bueno. Aquí solamente para que vean la determinación de pH cuando se hace en laboratorio. Hay diferentes métodos analíticos, uno de esos es ese pH en KCl o pH en agua. La mayoría se hace en pH en agua, pero todo esto depende del tipo de suelo. Eso es para que vayan viendo. Y aquí un poquitico para que vayan aprendiendo la terminología correcta o exacta. Entonces, hablamos de extremadamente ácido, fuertemente ácido, medianamente ácido, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo despuesito para cuando vayamos tocando el tema de análisis de suelo. Bueno, vamos a ver qué más por aquí. Esto por favor lo leen, es bien vital, es bien importante, ¿sí? Esto lo van leyendo. Es necesario que vayan entendiendo cada una de estas cosas, ¿sí? Muchas veces, cuando hablamos de pH, especialmente acá en el norte, siempre hablamos también de pHs ácidos, especialmente muy fuertemente ácidos. Entonces también, a la vez que hablamos de pH fuertemente ácido, también hablamos de aluminio, ¿sí? Aluminio, especialmente el aluminio intercambiable. Entonces ahí lo vamos a tocar cuando veamos el tema también de encalado y aquí quiero que vean algo y es los rangos de pH deseados para diferentes cultivos. No todos los cultivos quieren estar en la acidez, no todos los cultivos quieren estar en la alcalinidad, pero sepan que si tenemos este rango, el cual les digo que es lo ideal tener los suelos, que es de 5.5 a 6.5, entonces vean que ahí podemos tener y manejar un muy buen pH para casi toda la mayoría de cultivos, ¿sí? ¿Van viendo? Traten de buscar el pH, bueno, de hecho lo tienen que hacer, el pH adecuado en su cultivo, en los dos cultivos principales que tienen. ¿Sí? Esto por favor lo van leyendo, esto es muy importante que me lo lean y que lo entiendan y que si tienen preguntas las saquen aparte, ¿sí? Recuerden que son pequeños tiempos que tenemos. Si tienen preguntas las sacan aparte porque es necesario que nos vamos metiendo mucho más en el cuento del pH porque luego vamos a venir con encalado.
Entonces, cuando vemos encalado, vemos por qué la toxicidad de aluminio y vemos el por qué el aluminio es tan contraproducente, ¿sí? Para el desarrollo de las plantas, para el desarrollo de los cultivos. ¿Sí? Hay unos muy tolerables, como les digo, pero tenemos que pensar también en la disponibilidad de los nutrientes, entonces es muy bueno siempre estar organizando ese pH y cuando organizamos un pH ácido, siempre tenemos que pensar en encalado. Y cuando pensamos en ese encalado, muchas veces, al menos aquí, es por aluminio intercambiable. Pero luego vamos a ir viendo el por qué es que hablamos de cal dolomita, cal dolomítica, o cal agrícola, o cal apagada, o cal viva, ¿sí? Todo eso lo vamos a tocar cuando veamos la práctica de encalado, ¿sí? Lo cual también les invito a irla leyendo porque está en el campus dentro del manual de prácticas. ¿Listo? Vayan leyendo, por favor. Encalado. Y también lean, amplíen, esto se los dejo aquí, pero amplíen un poco más sobre el aluminio, la toxicidad del mismo, ¿sí? Vayan ampliando. Esto, por favor, lo van leyendo. Esto ya es referente a conductividad eléctrica. Les puedo adelantar que la conductividad eléctrica no es más que como les digo, la conductividad eléctrica alguna vez la expliqué a un estudiante como si fuera una limonada, fue la forma de que me la entendió. Y es la solubilidad, ¿sí? Toda la solubilidad que pueden tener las sales del suelo, ¿sí? Entonces puede ser alta o puede ser baja. ¿Cuándo sería baja? Digamos que cuando una limonada está como simple, como que le falta limón y le falta azúcar. ¿Cuándo sería una conductividad eléctrica alta? Cuando la solubilidad de todas esas sales, en el caso de la limonada, entonces tendríamos el azúcar y el limón, volvemos, ¿sí? Pero es alta cuando digamos que quedó demasiado ácida, pero también quedó demasiado dulce, ¿sí? Entonces, la conductividad eléctrica es eso, es la solubilidad que hay de las sales. No queremos nunca que no haya conductividad eléctrica o que esté extremadamente, ¿qué les digo? Baja, no. ¿Por qué? Porque entonces no tendría sales, no tendría iones la planta. ¿Para qué? Para poder comer. Pero tampoco queremos conductividades eléctricas tan altas porque la planta tampoco va a poder comer, ¿sí? Va a estar tan llena de sales que no va a poder comer. Aquí vamos a dejar, muchachos, por ahora. Luego vamos a seguir con conductividad eléctrica. Por favor, lean el encalado, la práctica de encalado, la cual vamos a tener que ir entendiendo mucho de pH. Y